Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Pajón, un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando a este conversatorio hoy sobre el estado actual de las empresas de los eventos y cómo serán los eventos bajo la pandemia del COVID-19. Soy el gerente de la empresa Prisma Gestión Empresarial, una empresa con 16 años de experiencia en la industria de los eventos. Yo llevo 25 años más o menos en la producción de casi 2.000 eventos a través de mi historia. Tengo varios escritos sobre eventos. Feria es un mundo de oportunidades. Soy creador de la Feria de las Dos Ruedas, Feria Autopartes, Expo Eventos, el directorio Proveedores de Eventos y cofundador de Asoeventos. Gracias por estar conectados. Vamos a tener un tema bastante denso. Igual estamos acá agradeciendo a la Junta Directiva de Asoeventos, a Paula y a la agencia Metanol que hacen posible esta transmisión. Cuando uno está pensando en la construcción de este documento para compartirlo con ustedes, uno encuentra que hay mucha densidad de contenido, hay mucho que contar, hay mucho que compartir. Y por eso vamos a hablar sobre el estado actual de cómo están los eventos, cómo estábamos antes, cómo nos afecta y qué podríamos esperar al futuro. Pero primero tenemos que entender el tema de lo que ha sido el brote, de lo que ha sido la pandemia, la epidemia y qué ha sido la pandemia. Debemos entender que el brote es un aumento repentino de un número de casos muy lejanos al resto del mundo, que es en un área geográfica limitada. Ese es un brote. Hay un brote de gripa. Hay una epidemia, que es una enfermedad que se propaga en el tiempo en un país, afectando a un gran número de personas, pero se queda en ese país. Y cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de propagación mundial de una nueva enfermedad que se extiende. Si bien existía un coronavirus, no era el COVID-19. Entonces, este se extiende rápidamente y hay pocas defensas frente a ella y el mundo no está preparado para este virus. Entonces, la pandemia se considera es cuando ya supera las fronteras de un país. ¿Dónde empieza la afectación? Lo primero que nos dicen es que hay tres formas de atacar o de prevenir la expansión del virus. Y lo primero que nos dicen es que nos tenemos que quedar en la casa lo máximo posible, es decir, no vamos a salir, nos vamos a tener que quedar encerrados. Y nos dicen que hay que tener un distanciamiento social, es decir, debemos estar relacionándonos con personas a 1,80 o a 2 metros y acompañado de dos prácticas fundamentales para la protección: el lavado de manos y el uso de tapabocas. ¡Wow! Ahí ya viene el problema. Nosotros estamos en un negocio que conecta a las personas y es el primer timbronazo, es la primera alerta para nuestra industria. ¿Qué afectaciones tiene el COVID-19 para la industria de los eventos? Pues que lógicamente, si nos están diciendo distanciamiento, nos están diciendo que yo voy a estar con el otro a 2 metros. Me están diciendo que estoy con un tapabocas y me están diciendo que tengo que lavarme permanentemente las manos. Entonces, la primera información, puede que me equivoque en algún mes o a tiempo, es que se cancelan las reuniones mayores a 500 personas hasta mayo 30. Eso nos lo informan en marzo, a finales de marzo, e inmediatamente, entonces, todos los eventos masivos, conciertos, eventos deportivos, eventos culturales, festivales, hay que suspenderlos. En el caso particular de Prisma, por ejemplo, nosotros suspendemos Feria de las Dos Ruedas, un evento con la ocupación total de Plaza Mayor, prácticamente a 2 meses, con un 98% de ocupación, 35 países, prensa internacional de 10 países, y se esperaban 65,000 asistentes. Muere, por lo menos para el mes de mayo, esa primera opción. En abril se da la segunda información para reuniones mayores a 50 personas. Es decir, que ya
hay una restricción mayor y prácticamente los eventos sociales, digámoslo así, también quedan por fuera de la posibilidad de hacerse. Hay una tercera información que tiene que ver con los eventos sociales y es que se cancelan las reuniones sociales, inclusive todas, prácticamente todas, hasta se nos prohíben las visitas en nuestros hogares y se nos dice que hay que tener aislado a nuestros familiares o amigos mayores de 70 años. Y en mayo se da la declaratoria de emergencia sanitaria hasta agosto 31. Es decir, que los eventos que ya estaban hasta mayo, los de junio y julio, desaparecen del panorama o de la opción de realizarse. Es más, los eventos pegados a septiembre y agosto también tienen el efecto dominó de cancelarlos porque lógicamente están al filo de la medida. Nosotros, por ejemplo, teníamos Feria Autopartes que logramos cambiar del mes de junio para el mes de septiembre, pero se nos vienen de alguna manera molestos los expositores a decir, ¿ustedes cuándo van a cancelar la Feria Autopartes si está para septiembre y la medida está agosto 31? Entonces los expositores empiezan a hacer presión y me imagino que a todos ustedes les ha ocurrido. ¿Qué consecuencias entonces hay derivadas de la prohibición de los eventos masivos? Pues la cancelación de ferias. Todas las ferias que ya les comenté. Feria de las Dos Ruedas, Feria Autopartes, Colombia Moda, Salón del Automóvil en Bogotá, que es uno de los salones más importantes en Latinoamérica de la industria automotriz, que estaba para el mes de noviembre y prácticamente por todo el montaje que tiene Corferias y quizás un aparente montaje que pensaba hacer Plaza Mayor, se cancelan todos los eventos. En su mayoría, según el gerente de Plaza Mayor, se habían cancelado aproximadamente 100 eventos. Entonces se cancelan congresos y convenciones, se cancelan las asambleas, se cancelan los seminarios, todos los eventos de capacitación, se cancelan los festivales, se cancelan los conciertos. Aquí ya habían conciertos totalmente vendidos, totalmente con aforo completo, y lógicamente hay que cancelarlos. Los eventos deportivos, los eventos culturales, la cancelación de eventos sociales como matrimonios, primeras comuniones, fiestas, etc. En síntesis, nuestras empresas de eventos tienen un aviso que se llama cerrado por coronavirus. Nosotros nos quedamos en empresas totalmente en pausa, están cerradas. Y según una encuesta de Azueventos, digamos hace un mes, tal vez, mes y medio, con 500 registros que reportaron algunos afiliados y colegas, se cancelaron 342 eventos, se postergan 158 eventos y se pierden, ojo, 11.915 empleos directos y 55.227 empleos indirectos. Ayer hablaban de que en Colombia en este momento se han perdido 6 millones de empleos. 6 millones de empleos. O sea, estamos frente a un problema social y económico de gran envergadura. Y hay una afectación económica de 46.282 millones, o sea, una cifra bien alta, bien grande, lógicamente con una afectación para nuestras empresas. ¿Qué efectos entonces tiene para la industria esta cancelación, esta este efecto de la pandemia? Lo primero, que hay desempleo. Hay desempleo. Hay que asumir las pérdidas por la preproducción de eventos cancelados o pospuestos. Claro, yo tenía un evento ya montado, yo ya llevo 2, 3, 4 meses montándolo, yo ya tenía publicidad, tenía afiches, había adquirido algunos compromisos, digamos, contractuales con nuestros expositores a través de reuniones, yo ya había seguramente aportado al artista en los casos de los conciertos, y el artista no te va a devolver el dinero ahorita. El artista te va a decir, cuando usted me diga y cuando pare la pandemia, vamos a hacer el evento. Entonces, hay una afectación total
y pérdidas de asumir los gastos de producción en eventos cancelados o pospuestos. Hay cierre o liquidación de empresas. Muchas empresas no tenían su músculo financiero, no estaban preparados para la contingencia, que además, y me anticipo, esto nos está dando una lección de que nosotros tenemos que estar preparados inclusive para un futuro que es incierto. Y yo creo que si hay algo que quedó claro con esta pandemia es que nosotros no estamos muchas veces preparados para la contingencia, la fuerza mayor o caso fortuito. Yo llevo 25 años en la industria de los eventos y siempre había una cláusula, fuerza mayor y caso fortuito. Y no pasó hasta que pasó. Y ayer un expositor me llamaba supremamente molesto y me decía, yo no soy socio de su feria. Entonces, ¿yo por qué tengo que asumir las pérdidas que usted tiene? Y yo le decía, usted tiene toda la razón. Yo no soy socio de la pandemia, yo no soy socio del COVID-19. Esto se llama fuerza mayor o caso fortuito que está en su contrato. Y después de hablar con el señor me dijo, usted tiene toda la razón, aquí todos estamos perdiendo. Entonces, hubo cierre y liquidación. En menos de un mes o 2 meses ya hay cierres de empresas. Ya hay empresas en cuidados intensivos. Y lógicamente esto que va a tener un decrecimiento empresarial. Si bien la pandemia nos permite tener una pausa en la vida para repensarnos, para reinventarnos y todo lo que hemos hablado a través de los webinars y estos conectados, vamos a entender entonces que vamos a tener un decrecimiento que muchas veces lo teníamos presupuestado. En los balances este va a ser un año que no puede aparecer como un año del desarrollo normal de nuestra empresa. Este es un año que usted no lo puede considerar como de la evolución de su empresa. Hay un cambio de actividad de algunas empresas, muchas de las empresas, a partir de evaluar su infraestructura, a partir de evaluar sus potencialidades, a partir de evaluar el conocimiento de sus empleados, entonces cambiaron de actividad y se volvieron empresas resilientes, es decir, empresas que entendieron el tema de la oportunidad para elaborar tapabocas, dispensadores, hacer importaciones, hacer algunas mesas de trabajo para teletrabajo, hacer cabinas de desinfección, y esa quizás ha sido una oportunidad que muchas empresas han asumido porque tenían la infraestructura y la capacidad de hacerlo. Lógicamente va a desacelerarse la economía. Nosotros en América Latina teníamos un crecimiento por encima del 3%, ahorita vamos a tener un decrecimiento quizás del 5%, según dicen los expertos, es decir, va a ser una economía que va a estar desacelerada, y ojo con esto, estamos creando un hueco fiscal muy grande que a futuro lo tenemos que pagar. Colombia, decía el director, el presidente del Fondo Monetario Internacional, en este momento Colombia ha sido un buen pagador de deuda y en este momento tenemos la deuda externa más grande de toda la historia, que es en dólares, lógicamente. Y eso algún día hay que pagarlo. Todos los plazos se vencen. Es decir, algún día nosotros, cuando nos reactivemos, vamos a tener que pagar esta falta, esta desaceleración. Y hay un impacto supremamente negativo para la ciudad y la región, porque los eventos nosotros hemos aportado a la dinámica, hemos aportado al desarrollo de la ciudad y del país. Nosotros, a partir de nuestra industria, nosotros hemos creado muchas fuentes de empleo, hemos activado muchas empresas que tienen que ver con nuestra economía, transporte, tiquetes aéreos, restaurantes, rumba, diseñadores, que lo veremos más adelante. Y tenemos que asumir en este momento los gastos de sostenimiento de la empresa. Es decir, muchos de nosotros estamos asumiendo todavía los arriendos, los servicios públicos, la seguridad social de los empleados que tengamos, los celulares, los impuestos,
el contador, estamos asumiendo eso. Y si yo no tengo ingresos, yo estoy asumiendo un gasto que me va a golpear. Me va a golpear, lógicamente, si tenía algo de flujo de caja, o me va a golpear las utilidades que tenía represadas. Pero más aún, donde yo tengo que entrar a recurrir a créditos para poder soportar asumir los gastos, estas pérdidas del funcionamiento que podamos tener a media caña, como se dice, de nuestras empresas. O nos tocaría entonces, como empresarios, empezar a vender activos para que estos sean productivos en la contingencia. Es decir, yo puedo vender un carro. Yo en estos días hablaba que vamos a empezar a ver remates de inventarios de equipos de sonido, de mobiliario, de restaurantes. La gente va a vender carros, va a vender casas, va a vender propiedades improductivas para poder soportar este espacio de la pandemia, que hasta el momento no es nada seguro. Nosotros tenemos un análisis de que estamos en una emergencia sanitaria hasta agosto, pero no sabemos qué pasa en agosto de acuerdo a la evolución. ¿Y qué acciones se han tomado o ustedes pueden tomar? Y yo les hablaba de que esto era denso, era porque me tomé el trabajo de buscar qué opciones han tenido las empresas. La primera era anticipar vacaciones, es decir, si yo tenía unas vacaciones para diciembre, yo le digo a mi grupo de empleados, necesito que estemos de acuerdo y voy a anticipar las vacaciones. ¿Qué es anticipar las vacaciones? Que en vez de pagar un salario, en este momento de un personal inactivo, lo que hago es que esa inactividad de 15 días que se puede convertir en 20 días, yo la puedo llevar a una actividad de un compromiso que tengo en un tiempo mediano o lejano, que pueden ser las vacaciones de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que en diciembre vamos a trabajar si nos hemos reactivado. O sea, usted está cambiando un tiempo inactivo por un tiempo que puede ser activo en diciembre. La otra opción que muchos de ustedes tomaron fue el despido de personal con contratos posibles de terminar. Yo tenía un contrato que se me vencía en marzo, en abril, o era un contrato a término fijo de un personal temporal. Entonces los terminé. La otra es la terminación de contratos con indemnización o acuerdo. Es cuando yo le digo al empleado, lo siento, ya no lo puedo tener, lo voy a indemnizar. O le digo, entiéndame la situación, tengo que terminarle el contrato en común acuerdo, que eso muchas empresas y empleados han sido solidarios con las empresas que mucho tiempo le dieron la posibilidad de trabajar. La otra es que algunas empresas han llegado a acordar salarios, rebaja de salarios en común acuerdo. Venga, muchachos, para poder sostener este grupo, que somos 10, si a todos les sigo pagando el salario completo, me tengo que quedar con 5 o con 6. Pero si todos hacemos el esfuerzo y nos bajamos el salario, entonces lo que vamos a tener es la posibilidad de que conservemos las 10 personas. Hay otra que es la suspensión de contratos. Yo puedo, con autorizaciones, tener una suspensión o cancelación del contrato, pero me queda la obligación como empleador de seguir pagando la seguridad social. Es decir, no desproteger a mi empleado en la seguridad social. ¿Qué también se dio como posibilidad? El diferir las primas hasta 6 meses. O sea, ahorita el gobierno hace 8 días tal vez dio la posibilidad de que yo pueda diferir porque no tengo flujo de caja, entonces les voy a pagar dividido en 6 meses lo que era el valor de la prima. Recordemos que la prima equivale a 15 días de salario en el primer semestre o promedio del semestre. ¿Qué más se puede hacer? Cuando yo estoy en teletrabajo, yo puedo rebajar el auxilio de transporte para quienes tienen teletrabajo. Y también el gobierno da la posibilidad de que si hay personas que tienen demasiada conectividad o trabajo, todo esto es en común acuerdo, yo le puedo dar un auxilio de conectividad. Y ojo, teniendo en cuenta que en el teletrabajo hay que considerar los espacios para la familia
o para las pausas activas, porque no es lo mismo estar en la presencialidad en la empresa a estar trabajando de manera permanente frente a un computador, que es mucho más extenuante. Lo otro es solicitar al gobierno apoyo de salarios. Le cuento que yo ya hice la gestión, se hace a través de los bancos y ya hubo una respuesta positiva. No sé a quiénes ya les han desembolsado, pero yo ya tuve una respuesta positiva. Entonces, ojo, tenemos derecho a 4 mesadas mensuales en un porcentaje para los empleados que aún nosotros mantenemos. ¿Cuál es la ventaja? Que para nadie es un secreto que nuestro sector es el sector más golpeado y el gobierno de una va a acceder en este caso a apoyarnos con esa industria de acuerdo al código SIU que ustedes tengan, que hay que revisar ese código SIU, que si esté dentro de, lógicamente, la línea de organización, operación y montaje de eventos. Que también nos dieron la posibilidad para tener flujo de caja. Recuerden que los empleadores tenemos que compartir el aporte de pensión a los fondos de pensión y también tenemos que lógicamente aportar a la seguridad social, que es compartido. La ARL sí la paga completamente el empleador. Entonces, para buscar flujo de caja, el gobierno dijo, no vayan a pagar la pensión todavía. Ojo, es decir, no está contando estos días para quienes tienen semanas que cotizar y les hacen falta semanas. ¿Yo qué sugiero? Que si alguien necesita semanas para cotizar y está pronto a jubilarse, sí debe decirle a su patrono o empleador que le siga cotizando y le siga descontando, porque estas semanas se están perdiendo en la historia que ustedes tienen. Y también se nos daba la posibilidad de que yo como empleador le pague la seguridad social y la tenga al debe, es decir, que después usted me la pague. Ok, entonces ahí estamos mirando algunas alternativas. ¿Qué se busca con esto? Que usted tenga flujo de caja. No cobrar seguridad social a empleados, como les decía, y hay otra cosa y es entregar cartas al personal que se ha despedido de la empresa para que ellos puedan optar a los auxilios de las cajas de compensación. Aquí me perdonan los de Instagram que estoy mirando esta pantalla porque estamos en una conexión a través de Azueventos, a través del Face de Azueventos. Si alguien quiere estar en el Face de Azueventos, ahí estamos mirando la presentación. Entonces, en este momento, las cajas de compensación están dando unos auxilios a personas que terminaron los contratos laborales y que han aportado durante algún tiempo a las cajas de compensación a través de sus empleadores. Es decir, hay unos requisitos. ¿Qué más acciones se han tomado? Renegociar plazos o cuotas de crédito. O sea, si yo tengo un crédito y estoy pagando 2 millones de pesos, si estoy pagando 2 millones de pesos, entonces yo le digo, en este momento yo no le puedo, señor banco, pagar 2 millones de pesos. Yo en este momento le puedo pagar 500.000 pesos, entonces necesito que me renegocie el plazo de ese crédito. Hay que solicitar también, hay posibilidades de solicitar crédito a través de Bancolde. Sé que ha sido complejo, pero es una manera de hacerlo. ¿Y yo qué sugiero? Hágalo a un plazo largo, que no le queden cuotas muy altas y que si en un momento nos reactivamos, entonces usted pueda abonarle al capital. Yo debo mover dineros que tengo en riesgo, fiducuentas, inversiones, que dan mucha rentabilidad, y recuerde que las inversiones a mayor rentabilidad y mayor el riesgo, entonces es moverlas, y lo dije yo por ahí en un video inicial a nuestros amigos de Azueventos. Renegociar valores de arriendo. Yo puedo llegar a un acuerdo con quien me tiene el arriendo y decirle, hay dos maneras de hacerlo. Acuérdense que no se pueden subir en este momento los arriendos, pero ya el gobierno autorizó que si yo he sido mala paga, el arrendatario me puede pedir, el arrendador me puede pedir el local o la oficina. Yo puedo renegociar y decirle, venga, yo tengo una empresa totalmente para la peor gestión es aquella que no se hace, entonces yo puedo pedir una rebaja en arriendos y seguramente este año no van a haber incrementos de arriendo. La otra manera es contactar a quienes le debe y pactar plazo
o acuerdo. Entonces yo decía, venga, yo sé que yo le debo 2, 3, 4 millones. En este momento estoy en un plan complejo. Quizás a mí no me están pagando cartera, pero le voy a abonar 500.000, 600.000. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas que teniendo el dinero, ojo con esto, teniendo el dinero no han cumplido sus obligaciones con colegas inclusive de obligaciones anteriores a la pandemia, a la cuarentena. Entonces yo debía una factura de diciembre, de enero, y no se la he pagado a un colega bajo el pretexto de la pandemia, y ese evento seguramente ya me lo pagaron. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos cometiendo dos errores. El primer error es que no estamos dejando que el dinero circule, es decir, que haya circulación de la economía frente a la afectación de la pandemia. Y estamos afectando a un colega con un dinero que le pertenece a ese colega. Y lo segundo es que cuando regresemos de la pandemia, su manejo crediticio en este momento va a ser supremamente importante para la referencia, porque es que en las dificultades uno sabe quién es el bueno, quién tiene las buenas intenciones y quién tiene las malas intenciones. Entonces, si usted debe dinero, yo sugiero que hable con su proveedor y le dice, estamos, usted bien lo sabe, en pandemia, voy a hacer unos créditos, le puedo abonar de esos 10 millones de pesos, 1 millón semanales, yo voy a ir resolviendo el tema. Pero no se les olvide que una vez apenas regresemos de esta dificultad, su historia crediticia, incluyendo la pandemia, va a ser muy importante porque usted ni siquiera dio la cara en este momento. Ahí se los dejo como un mensaje o un consejo si me lo quieren recibir. Ahora, ¿qué es importante? Determinar los gastos que nosotros lógicamente vamos a suprimir o que estamos suprimiendo. Entonces hay que analizar, si yo tengo 10 líneas de celulares, pues tengo que empezar a cancelar celulares, tengo que apagar todos los aparatos que en la empresa estén generando consumo de energía, tengo que mirar y sentarme con el contador o los auxiliares contables a analizar toda la operación contable de la empresa y los gastos. ¿Y yo qué podría reducir? Esta es la hora en que ustedes como empresarios debieron de haberlo hecho. ¿Qué puedo reducir? Porque es que reducir 200, 300 mil pesos significan los salarios de una persona, puede ser el surtir la nevera de un empleado, surtir mi propia nevera, puede ser pagar los servicios públicos. También nos dieron la opción de pagar los servicios públicos más adelante, pero igual todos esos plazos se van a vencer, y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que no he podido entender, especialmente en la oficina, cómo han subido los servicios públicos. Acciones que se han tomado o se pueden tomar: evaluar el potencial y la infraestructura para generar nueva unidad de negocios. Entonces algunos crearon dispensadores, ya lo decía, cabinas, personal para hacer otras labores, algunos han colocado los camiones al servicio de trasteos, han desarrollado con sus carpinteros algunos elementos para la contingencia del COVID. Entonces usted tiene que evaluar, yo qué soy capaz de hacer, o yo qué potencialidad tengo. De pronto yo no soy muy bueno y no tengo mucha infraestructura, entonces busco otras alternativas y volverme distribuidor de tapabocas, volverme importador de termómetros. Entonces yo puedo tener algunas alternativas que me permitan manejar la contingencia. Y hay que realizar un inventario de acciones administrativas, contables, financieras, de mercadeo, laborales, del sistema de seguridad, de sostenibilidad, entre otras, que no se han logrado tener al día. Yo a veces no entiendo que muchas empresas, teniendo el recurso, hayan enviado sus empleados del personal administrativo al descanso, o los hayan perdido y hayan perdido la experiencia de ellos, cuando hay tanto por hacer en las empresas que quizás en la velocidad en la que estamos nosotros no hemos aprovechado ese tiempo para ponernos al día, revisar correos, organizar carpetas, mejorar el plan de mercadeo, mejorar las páginas web, mejorar las redes sociales,
organizar archivo. Entonces yo a veces digo, venga, ¿por qué sacamos muchos de nuestros empleados y les terminamos sus contratos teniendo yo la posibilidad de mantenerlos por un tiempo, 2, 3 meses, así como ellos nos han aportado y nos han ayudado al crecimiento y a tener capital y a tener un estilo de vida de un estrato bueno? Esta es la hora también de nosotros devolverle a esos empleados lo que los empleados nos han dado. Y es un mensaje que yo también le digo a los empresarios: sacrificar. Hay que sacrificar inclusive desde lo personal. Hay que entender que hemos vivido de este negocio, pero también hay personas que nos han ayudado a vivir de este negocio. Entonces, yo sugiero que en el tema de teletrabajo podamos tomar este personal a partir de un análisis e inventario de qué podríamos hacer. Y hay que crear también unos planes de capacitación virtual para los empleados. Una infidencia, les cuento, yo desde que estamos en la pandemia, tal vez 70 días, les puedo decir que nosotros no hemos dejado de conectarnos todos los días 1 hora, hora y media, y he dictado cursos de capacitación en economía familiar, manejo de clientes, hemos revisado el direccionamiento estratégico de las empresas, hemos revisado los manuales de funciones, nos hemos capacitado y hasta hemos hecho algunas charlas informales. A mí me gusta mucho la música y los videos, y les he contado qué es la música de aplanchar y para qué era la música de aplanchar y qué era el rock y qué fue la invasión cultural de los años 60 y 70. Entonces, mire que hay muchas cosas para mantenernos activos en las empresas y quizás ese tiempo que no teníamos aprovecharlo. Hay que realizar un inventario de acciones locativas, de herramientas, de equipos, de mobiliario, entre otras que requieren el mantenimiento, reparación y cuidado. Y hay que crear un plan de trabajo presencial o semipresencial. Presencial es porque con el pico y cédula o algunos que tuvieron permiso pueden mandar personal operativo escalonado. Usted va un día, usted descansa, al otro día usted va, y es decir, yo de pronto no junto todo el personal operativo en mi bodega o en mi establecimiento. Y yo puedo crear un plan de trabajo para esos empleados operativos, hacerle mantenimiento, marcación, organización, distribución y análisis de todo lo que tenemos a nivel de elementos en la empresa. Y, lógicamente, buscar nuevas alternativas para los clientes en el tema virtual, es decir, yo cómo puedo ahondar en entender un poquito y conocer más a los clientes que no había tenido tiempo de analizarlos en sus redes sociales y en sus páginas web. ¿En qué negocio estamos? Y aquí ya hablé de qué pasó y qué nos afectó. Ahora analicemos en qué negocio estamos. Y yo creo, y les pido el favor que nos concentremos en: nosotros estamos en un negocio de relacionamiento social. Esa es la base de nuestro negocio. Nosotros generamos acciones, generamos actividades, encuentros para relacionar a las personas, para establecer vínculos, nexos, contacto y correspondencia entre los seres humanos. Contacto. Ese es el negocio. A nosotros nos dijeron: voy a contactarlo a usted, lo voy a contactar para que vaya a un concierto y grite y cante y baile frente al artista de sus sueños. Yo lo voy a contactar lo voy a relacionar con empresarios de otras latitudes para que se sienten a conversar, el face to face. Nosotros creamos estrategias que permiten continuidad y sostenibilidad en las empresas y comunidades para generar lógicamente estos procesos e iniciativas de desarrollo, bienestar y crecimiento. Es decir, ¿qué es eso del bienestar? Es porque yo genero festivales, genero encuentros, genero mercados, genero plazas de mercado a través de las ferias para que la gente muestre el producto, pueda tocar el producto, pueda oler el producto, pueda mirar el producto, le puedan hablar del producto. Si bien la virtualidad nos permite hablar, no nos permite el contacto directo. Entonces nosotros estamos en un contacto que nos permite relacionar socialmente a las personas.
¿En qué negocio estamos? Estamos en el negocio de conectar a las personas, reunirlos para que hagan amigos, reunirlos para relacionarlos, para perfeccionar acuerdos, porque a veces el distanciamiento no nos permite, lógicamente, perfeccionar estos acuerdos. Estamos en un negocio que nos permite el contacto cara a cara, lo que llaman el face to face, y es crear esos espacios de bienestar. ¿Qué es ese espacio de bienestar? Cuando yo en un evento o yo en una feria estoy generando un espacio en una cafetería, en un bar, en un festival, en un concierto, en una reunión social, en un cóctel. Entonces yo estoy generando bienestar, satisfacción. ¿Qué está pasando con la cuarentena y la pandemia? Que hay miedos, que hay estrés, que hay desasosiego, que hay... Porque la gente necesita a la otra gente, la gente necesita salir, la gente necesita conversar, la gente necesita abrazos, la gente necesita besos, la gente necesita estrechar las manos. Y también que nos permite conocer la verdad de las personas, porque la cercanía con las personas nos permite lógicamente conocer esa verdad y acercarnos a la realidad y a la autenticidad, porque puede que a mí los medios, como muchos de los programas, digamos así, de video, los programas de Photoshop, de redes sociales, pueden que no te muestren la autenticidad de las personas, y puede que entonces a alguien que yo sigo a través de las redes sociales muestre una cosa y la autenticidad la veo yo en la realidad. ¿Y cuándo es la realidad? Cuando tengo la manera de conectarme presencialmente con esa persona. Unimos a las personas para hacer negocios. Nosotros unimos a las personas para aprender, para inspirar y para que las personas se reúnan. Eso es una de los principales objetivos de nosotros. ¿En qué negocio estamos? Y esa pregunta me la hicieron hace muy poco. ¿Nosotros pertenecemos a la economía naranja? Sí, porque son industrias creativas y culturales, las que se conoce como la economía naranja, y es el conjunto de actividades que de una manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios. Y mire que nosotros, ¿qué hacemos? A través de los eventos, convertimos en esa conectividad, que eso se convierta en un negocio que genere recursos, que active la economía, y cuyo valor puede estar basado en la propiedad intelectual. Lógicamente, hoy generamos espacios de emprendedores, generamos espacios para la actividad. La economía naranja tiene el talento y la creatividad como insumo principal y es capaz de generar empleo, riqueza y tener un impacto en la calidad de vida. Y ojo con esto que es importante. Comprende, entre otras, la industria del arte, la arquitectura, el cine, el diseño, la publicidad, la televisión, la parte editorial, el teatro, la animación, los videos, la moda, la gastronomía, las artesanías y el turismo y lógicamente el patrimonio cultural. O sea que nosotros estamos en un negocio de economía naranja. ¿En qué negocio estamos? Estamos en un negocio que dinamiza la cadena productiva de las ciudades. Y entonces nosotros abarcamos muchos otros sectores productivos de la ciudad a través del turismo que estamos generando. Entonces nosotros, cuando yo hago una feria, cuando yo hago un concierto, ¿qué se está moviendo? Se está moviendo un tiquete aéreo, se está moviendo un transporte, se está moviendo un guía turístico, se está moviendo una agencia de publicidad que me va a ayudar a la estrategia de marketing. Vamos a tener empresas de montajes que me van a ayudar a montar el stand. Vamos a tener hoteles, vamos a tener alimentos y bebidas, vamos a tener artistas, vamos a tener ocio, vamos a tener lugares de entretenimiento, vamos a activar los lugares turísticos, vamos a tener personal de protocolo y logística. Entonces, miren, cuando, por ejemplo, yo hago la Feria de las Dos Ruedas, nosotros le generamos a esta ciudad una ocupación cercana al 80%,
la ocupación hotelera, y en ese mismo sentido está Colombiates y Colombia Moda. Igual cuando aquí se hace Feria de Flores hay una altísima ocupación, tal vez de las más altas en Navidad y en Feria de Flores de la ciudad. Entonces está el comercio informal, que también se beneficia, o sea, los vendedores ambulantes que están cercanos a Plaza Mayor, todo lo que es la impresión de material, POP, publicidad, todo eso, nosotros somos grandes dinamizadores. ¿Qué está perdiendo la ciudad? Economía de cadena productiva. Al nosotros no estar ahí y al no poder hacer eventos, nosotros estamos parando el desarrollo económico de esta ciudad. ¿Qué puede cambiar? Entonces ahora sí, les voy a contar. Bajo este panorama de pandemia, ¿qué puede cambiar? Recuerde que esto no es una bola de, esto es una bola de cristal. Yo no estoy diciendo la verdad. Es que nadie tiene la verdad en este momento. Porque puede que ahorita en estas etapas de reingreso a la vida, entre comillas, normal de algunos países europeos, puede que el brote de la enfermedad se acelere y volvamos a estar encerrados. Entonces, ¿qué puede cambiar en lo comercial? Que vamos a tener restricción de créditos. Y algunos colegas me lo decían: Guillermo, es que yo voy a un banco y me dicen, esto es una empresa de eventos. No, señor, no hay restricción de créditos. Ahora, si a mí un cliente en este momento o un colega me va a pedir paneles, que nosotros en Prima manejamos una línea de panelería, mobiliario y tapetes, publicidad no pagada, entonces yo tendría que pensarlo si doy crédito o no doy crédito cuando yo no tengo con qué pagar trabajadores o no tengo con qué pagar los servicios públicos. Entonces yo le tengo que decir a mi cliente, a mi colega: venga, yo te despacho, te doy un buen precio, pero necesito que me pagues de contado, porque es que yo no te puedo entregar un tapete que yo ya pagué a crédito cuando yo ya lo pagué de contado y llevo aquí 3 meses encerrado con ese tapete guardado. ¿De acuerdo? Entonces puede haber restricción de créditos y hay que estar preparados. Ojo, hay que prepararse para tener flujo de caja cuando nos reactivemos, porque usted va a necesitar insumos, capital de trabajo para la reactivación. No se les olvide, empresarios, que hay que pensar en un plan de reserva para cuando nos reintegremos. ¿Qué puede existir? Y eso sí me preocupa, y desde a su evento lo hemos hablado, y nuestro presidente David Castaño lo ha manifestado muchas veces: tenemos que cuidarnos en la guerra del precio, porque si usted regresa con una guerra de precios, y regresamos con una guerra de precios, y vamos a rematar lo que veníamos ganando en una escala de precios equitativa y concertada, de alguna manera va a ser difícil que los clientes vuelvan hoy a reconocerte un precio con el que veníamos. Me explico. Si yo hoy voy a regalar un panel en 12.000 o 13.000 pesos cuando estábamos en 22.000 y quizás en 18.000 como precio mínimo, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dañar el mercado, y en vez de ganar vamos a perder todos. Vamos a perder todos. Van a haber precios a la baja, van a haber colegas y proveedores que ya no estén en el mercado, es decir, que quizás se han quebrado, no resistieron, van a cerrar, estaban frágiles económicamente. Desde ya tenemos cartera morosa y va a seguir la cartera morosa, lo que nos va a quitar, lógicamente, plan de flujo de caja para soportar. Van a haber restricción en presupuestos, es decir, los comercialmente nos van a decir: Guillermo, yo tenía 10 millones para tu feria, ahora solamente tengo 5. Me vas a rebajar el valor del stand. Recuerde que estamos en pandemia y yo creo que nos va a pasar. Todos los clientes van a empezar a pedirnos apoyo en este momento porque les han bajado sus presupuestos quizás a las áreas de mercadeo, que es una de las que primeras castigan en publicidad y mercadeo. Van a haber quizás redefiniciones de negocios en la parte comercial. Algunos empresarios han cambiado su actividad o la han
combinado con otras actividades que descubrieron en esta pandemia. Algunos se volvieron confeccionistas y van a manejar el mundo de los eventos más la confección o la importación. Y va a haber una reducción en participación y realización de eventos. Tengámoslo claro, ya no va a haber tantas personas en este momento quizás diciendo vamos a ir a ferias. Yo planteé, por ejemplo, hacer la feria de autopartes el año entrante, que también existe otra feria que se llama Expopartes en Bogotá, y lo primero que me dijeron los clientes es: Guillermo, solamente resistimos una feria, no dos. En otras circunstancias hubiéramos ido a Bogotá y a Medellín, pero este no es el momento de hacer dos ferias, o sea, va a haber reducción. ¿Qué puede cambiar? Van a existir más impuestos a nivel empresarial. ¿Ustedes cómo creen que el gobierno va a soportar todas estas ayudas? ¿Cómo cree que el gobierno va a soportar la deuda externa? Preparémonos para los impuestos. Preparémonos porque vienen más impuestos. Vamos a ser más asistencialistas, es decir, vamos a tener que ayudarle a nuestros empleados, vamos a tenerle que ayudar a nuestros clientes, vamos a tenerle que ayudar a la sociedad. Y vamos a tener que entender que hay una recuperación de pérdidas que hay que tener latentes. Venga, lo que no hicimos el año pasado, de alguna manera tenemos que recuperarlo. Para quienes teníamos eventos de este año, vamos a sumarle las pérdidas de la producción del evento del 2020 y se las vamos a sumar a la operación y preproducción de la feria del 2021. Es decir, vamos a tener doble gasto a nivel empresarial. Y hay una cosa que yo creo que todos tienen que entender y que aprendimos, y es la conciencia del ahorro. Yo creo que entendimos que hay que aprender a ahorrar, que hay que tener siempre un colchón para poder soportar y que no todo lo tengo que invertir. Aquí muchos empresarios de conciertos y eventos cogieron la plata de sus taquillas, cogieron la plata de sus expositores y se fueron a comprar un carro último modelo sin ni siquiera haber ocurrido el concierto o la feria. Y ese es un error garrafal de los empresarios de eventos. Yo no puedo tocar el dinero de los expositores, no puedo tocar el dinero de los asistentes a un concierto o a un evento hasta que el evento no sea liquidado, hasta cuando yo tenga las cuentas claras. Entonces, ese es un error garrafal de muchos empresarios que se gastan la plata que no es de ellos y tienen espectaculares fincas, espectaculares carros, y por ahí me dieron varilla en un grupo del cual me salí. No soy muy amigo de tantos grupos, porque yo dije eso, es el momento de entender que hemos conseguido dinero, pero también hay que devolver el dinero a nuestros clientes y empleados. Hay que entender que vamos a tener un mayor análisis del gasto. Yo creo que todos aprendimos que quizás teníamos gastos en la empresa que no deberíamos tener, que a lo mejor teníamos empleados que no nos rendían como nosotros queríamos que nos rindieran, y que en esta cuarentena entendimos que había que mejorar y exigir la productividad de nuestros empleados. Yo creo que cuando usted tiene dificultades, usted tiene que irse al máximo de la exigencia a su grupo de colaboradores. Y de pronto, en la tranquilidad del diario vivir, no habíamos tenido tiempo de evaluar la productividad de los puestos de trabajo y de las personas que nosotros teníamos. Y esto implicará entonces ser más cuidadosos a la hora de contratar, de asignar salarios y asignar responsabilidades. Hay que tener un mayor... ¿Qué puede cambiar a nivel empresarial? Tener en cuenta qué acuerdos a futuro vamos a tener. Es decir, si yo voy a contratar eventos y proveedores, ya no lo puedo hacer tan folclóricamente. Yo ya tengo que tener contratos, pólizas de cumplimiento que me permitan estar seguro frente a lo incierto, frente al futuro. Ojo que esto es muy importante. Éramos todos, éramos demasiado tranquilos y confiados en la producción de eventos futuros. Esto nos va a cambiar y hay que tener un mayor control
y formalización de los acuerdos. Y lógicamente esto nos va a permitir a nosotros y lógicamente a los clientes mirar la letra menuda. Porque el caso mayor o fuerza fortuito estaba ahí, pero no estaba en la conciencia de muchos de nosotros, hablando de clientes y proveedores, y hoy nos están aplicando cláusulas de la letra menuda. Y lógicamente hay que tener un mejor manejo del dinero de anticipos, como se los decía ahorita. Yo no me puedo gastar la plata en los demás. Y hay que tener mayores costos de producción por las exigencias. Hoy vamos a tener mayores costos, nos van a exigir mayores costos para producir un evento. ¿Por qué? Porque nos van a exigir todo el protocolo de salubridad y seguridad. Entonces eso implica mayor gasto a la hora de tener el presupuesto y que hay que tenerlo ya en cuenta. Y es posible que haya un desestímulo. Hoy hay personas desmotivadas, estresadas, queriendo acabar con su negocio. Y les voy a decir algo, hay gente que está pensando ya en la prejubilación, porque la pandemia les cambió la manera de ver la vida y de vivir la vida. Entonces, quizás muchos empresarios que les faltaban 3, 4, 5 años para jubilarse van a decir, ¿sabe qué? Voy a vivir más. ¿Sabe qué? Le voy a bajar el ritmo a la empresa. ¿Saben qué? Voy a reorganizar mi estrategia. Pueden haber desestímulos. Y, lógicamente, muchas empresas están perdiendo empleados con experiencia que tenían un know-how, que tenían un bagaje de hace muchos años. ¿Qué más puede cambiar a nivel de los recintos? Los recintos yo diría que deberían mantener los precios congelados. Y es más, me atrevo a decir que deberían en este momento ser solidarios, inclusive bajar los costos de arrendamiento y ponerse del lado de los organizadores y operadores de eventos. ¿Por qué? Con precios especiales, porque nosotros hemos sido los que hemos ayudado al crecimiento y al desarrollo de estos recintos. Y esta es la hora en que los recintos tienen que darnos la mano y estar cercanos a nosotros. Desde mi apreciación, y creo que el señor Víctor Zapata de Plaza Mayor en Medellín lo ha planteado inclusive al Consejo y a los accionistas, de tener unos auxilios o precios especiales, y me parece una iniciativa muy loable del doctor Víctor Zapata. Sin estímulo a los organizadores y clientes no hay ocupación de recintos. O sea, si no hay estímulo, si no hay acompañamiento a los organizadores y operadores de eventos, pues señores, no van a haber recintos ocupados. Entonces, es la hora de contar con ese apoyo. Los recintos deberán considerar mayores áreas a menor precio por el tema de aislamiento. Me explico. Si hoy día un bus que tenía una ocupación del 100% le dicen que tiene que estar a un 35%, entonces yo tendría que decir que el pabellón blanco, que hoy está en un 100%, ¿cuánto es la ocupación? Del 60%, del 70%. Es decir, yo tendría entonces que decirle a Plaza Mayor, no necesariamente le voy a contratar el pabellón blanco, sino que, lo siento, necesito más área para redistribuir más zonas de circulación, necesito generar más espacios de aislamiento y eso implicaría tomar otro pabellón. Pero es que yo tenía presupuesto para un pabellón y no para 2 pabellones, y ahí donde el recinto debe ponerse de nuestro lado. Aportar a los protocolos de salubridad y seguridad. Los recintos tendrían que empezar a apoyarnos en ese sentido y también a instalar elementos o estaciones, generar estaciones de bioseguridad. Va a haber que tener los recintos a nivel del aseo y limpieza, mayores elementos de limpieza. Van a tener que cambiar las frecuencias de limpieza del personal de aseo y desinfección. Van a tener que instalar elementos de bioseguridad en algunos de los lugares y en eso tenemos que ser partner, el organizador y el recinto, tener esos elementos. Va a haber que tener un plan
de disposición de residuos, lógicamente esos elementos de seguridad, los tapabocas, los guantes, ¿eso para dónde va? Eso son en bolsas rojas, eso tiene una disposición final diferente. Y va a haber que desestimular el uso de los ascensores o tener personal de control en los ascensores para que no suban tantas personas. Va a haber que instalar zonas de aislamiento para casos sospechosos de COVID. Y eso hay que pensarlo. Venga, entonces, aquí tenemos un caso sospechoso, ¿para dónde nos lo llevamos? En los recintos tendrán que adoptar algunos lugares para eso. A nivel de visitantes, ¿qué puede cambiar? Nos queda claro que hoy día los visitantes van a desplazarse menos, van a haber menos menos vuelos aéreos, menos transportes terrestres, porque los clientes se van a cuidar en el corto y mediano plazo, no sé en el largo plazo. Recuerde que no sabemos. Van a viajar menos, van a subir a los tiquetes aéreos porque lógicamente va a haber menos ocupación por los espacios que hay que dejar intermedios entre silla y silla. No habrá muchos visitantes internacionales porque los visitantes internacionales se van a cuidar de viajar y además tendrían que estar en una precuarentena de 14 días, entonces nadie se va a meter a un hotel 14 días a pagar hotel para estar en un evento. Van a existir menos visitantes, preparémonos para los próximos eventos, vamos a tener menos visitantes, ya nosotros no vamos a competir con números de visitantes, sino que vamos a competir con calidad de visitantes. Ya no vamos a tener horarios tan extendidos de permanencia en las ferias y eventos. Las ferias, los conciertos, etcétera, van a ser de menos duración. Y quizás nos toque organizar horarios por tipos de visitantes, es decir, unos visitantes entran de esta hora a esta hora, los calificados, los estudiantes, no sé, por edades, por tipos, por ciudades, estoy hablando en borrador. Y pensar en eventos y experiencias para la generación Z, es decir, tendríamos que generar algunas experiencias interactivas que permitan el aislamiento o la conectividad con nuestros eventos a través de plataformas virtuales o experiencias virtuales. ¿Qué puede cambiar en los clientes? Van a llegar primero los clientes locales que los internacionales. Eso va a ser algo importante, ya tenemos que pensar más en clientes locales que internacionales, por lo mencionado anteriormente. Vamos a ser más cautelosos en los acuerdos y contratos con los clientes, vamos a ser más exigentes en los protocolos, los clientes van a gastar menos, nos van a pedir plataformas virtuales para eventos híbridos, van a haber menos inversiones en montajes y publicidad. Entonces, si usted me hacía un montaje de un stand que costaba 20 millones, yo le voy a decir, tengo 10 millones. Entonces, vamos a tener lógicamente, perdón que aquí estoy conectando nuevamente Instagram. Entonces, nos van a pedir plataformas virtuales, los clientes van a tener dificultades económicas y nos van a pedir menores costos por impactos menores que podrán recibir. Ellos van a decir, deme lo mismo pero a menor precio. ¿Qué va a pasar con las autoridades? Estamos más o menos, para que sepan, a media hora. Esta charla era densa, como se los decía al principio, porque hay mucho tema y luego vamos a entrar a una etapa final. ¿Qué puede cambiar con las autoridades? Ya la Secretaría de Gobierno de Medellín, no sé, en otras ciudades ya nos mandó unos requerimientos y dispositivos a tener en cuenta en la realización de eventos. Van a haber nuevas exigencias de salubridad, van a haber nuevos protocolos, va a haber un control de aglomeraciones, nos van a decir, tu evento que hoy tenía un aforo de 1000 personas, lo siento, es un aforo de 300 o 400 personas. ¿Y eso que nos va a castigar? Ojo que esto es muy importante, nos va a castigar la taquilla, nos va a castigar taquilla, y hay que estar preparados en los presupuestos, que ya no vamos a tener quizás las mismas taquillas. Va a haber un control de aforo, nos van a decir en este pabellón, un logístico que está en la entrada y un logístico que está en la salida. Y no sé si ya lo han visto, en algunos almacenes ahorita
en la reactivación de los centros comerciales, dice, en este local comercial solamente pueden haber 5 personas, pueden haber 6 personas o 10 personas. Entonces a nosotros nos van a poner aforo dependiendo las áreas de circulación o número de expositores. Y nos van a exigir seguramente un logístico en la entrada y un logístico en la salida. Que el de la salida le va a ir diciendo al de entrada, salieron 10 personas, pueden entrar 10 personas. Y eso va a generar lógicamente filas para vivir la experiencia de cada pabellón. Recuerden que yo estoy hablando de lo que podría ser los eventos cuando regresemos del COVID y nos autoricen. Nos van a exigir una logística de salubridad, una logística que va a estar pendiente, solamente un grupo de logística que su única función es hacer puntos de control, hacer verificación y hacer supervisión. Y seguramente entonces ya nosotros teníamos un coordinador de logística del pabellón tal, no, ya va a haber un supervisor de salubridad, que es el que va a estar pendiente de que ayer, por ejemplo, yo estaba en un banco y para hablar por teléfono, como se escuchaba muy raro, me bajé un poquito el tapabocas y inmediatamente me llegó el supervisor y dijo, por favor, señor, se sube el tapabocas. Entonces va a existir, aquí me escriben, muy complicado, me escriben, total, yo pienso que esto va a ser muy complicado, demasiado complicado regresar a los eventos. Va a haber, nos van a exigir entonces que tengamos lavamanos portátiles, no sé cuántos por pabellón, nos van a exigir que tengamos dispensadores de gel y alcohol en ciertos puntos, nos van a generar zonas de desinfección de zapatos con unos tapetes y unos líquidos especiales, nos van a exigir que compremos lógicamente elementos, termómetros para estar controlando cada termómetro. Hoy día está en 250.000 aproximadamente. Vamos a tener, nos van a exigir lógicamente unas zonas de aislamiento y nos van a exigir tener una señalización de orientación a todos los asistentes a los eventos. Esto es lo que está previsto. Ojo que estoy hablando de lo que puede estar previsto y que ya está siendo una realidad. Muy complejo, como lo dice una persona acá en mi Instagram. ¿Qué puede cambiar en el comportamiento de las personas? Yo pienso que esto nos ha despertado el tema de la solidaridad, nos ha despertado el tema de entender al otro y comprender al otro. Ese video del médico llorando ayer con una corona, un ramo fúnebre, es muy tremendo, porque dejó al descubierto muchas cosas y que hay una humanidad muy loca y hay una humanidad muy consciente y hay una humanidad muy desordenada. Medellín de alguna manera ha manejado bien las cosas, pero realmente todavía nos falta mucha cultura ciudadana y nos falta mucho autocuidado. Creo que nosotros tenemos que comprender un poco mejor nuestra condición de seres humanos y respecto al otro. Las personas van a querer vivir más. Yo siento que las personas van a querer vivir más, van a querer tener más tiempo para ustedes, para sus familias. Yo de hecho lo pensaba para mi empresa, hombre, bueno, reducir horarios para que la gente trabaje menos y disfrute más su vida, sus espacios, pero lógicamente esto tiene que ir de la mano de la productividad. Hay que mamar menos gallo en las empresas, menos chateo y tendremos más horas de productividad. En eso, quienes son empleados, por favor, más productivos para que seamos empresas más ganadoras y tengamos más tiempo para vivir. Pero mientras exista la improductividad, va a ser muy difícil la reducción de horarios. Vamos a querer combinar con el teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo de alguna manera se quede y eso nos implicará adecuar los espacios en nuestros hogares para el teletrabajo. Entonces, muy importante que nosotros consideremos la luz, la parte ergonómica de la mesa donde estamos, la bulla, etcétera. Vamos a tener menos compras suntuosas, creo yo. Va a haber cercanía a los seres queridos. Es muy triste ver las personas de la tercera edad
llorándole a sus hijos porque no van a visitarlos, a saludarlos y abrazarlos. Ya han ocurrido casos muy tremendos, la depresión de los seres queridos de mayor edad está muy compleja en este momento. Vamos a comprar lo nuestro y ojo que esto es muy importante. Hay una tendencia a comprar lo nuestro. ¿Qué es comprar lo nuestro? Comprar a nuestros campesinos, evitar los intermediarios y entender cuando estamos en un supermercado si le estamos comprando a una multinacional o le estamos comprando a una empresa local o nacional. Ojo con esto. Yo cuando estoy comprando un café tengo que entender, ¿este café se lo estoy comprando a una multinacional o se lo estoy comprando a un productor nacional? Yo le estoy comprando esta arepa ¿a quién? A un productor local, ¿cierto? Y si estoy comprándole a un intermediario, entonces ahí es donde juega un papel muy importante los famosos mercados campesinos, los mercados de barrio, apoyar a las tiendas de barrio, aunque algunas se han descachado en esta cuarentena y han cobrado muy alto. Bueno, entonces vamos a perfeccionar las redes sociales, vamos a tener mayor conciencia, de la sostenibilidad. Hay una generación, y lo digo por mis hijas, que ya son más conscientes si usamos icopor, si es biodegradable, si no es biodegradable. Entonces miren lo interesante que va constituyendo todo este tema de cómo va a cambiar el comportamiento de los seres humanos. Recuerden que estamos a través de Azueventos, estamos en este momento por el Face de Azueventos y ahí va a quedar esta conferencia que es cómo estaban los eventos antes, cómo estamos ahora y cómo vamos a quedar. Estoy hablando de cómo puede ser el comportamiento a futuro. Vamos a estar más prevenidos. La gente se va a asustar cuando alguien tenga gripa, la gente se va a asustar cuando alguien estornude, la gente va a exigirnos a los organizadores de evento espacios de aislamiento. Ustedes ven en algunas superficies, supermercados, que ya tenemos unas pantallas acrílicas para evitar lógicamente contacto. Fui a un lugar de la construcción acá en Medellín donde hay una pantalla que tienen los asesores, aparte de eso tienen el tapabocas y permanentemente la limpieza, entonces vamos a estar muy prevenidos. La gente va a querer viajar, pero la posibilidad de viajar en este momento va a ser un viaje local. Vamos a redescubrir la localidad y ahí me parece que Fontour en el corto plazo debe de proponer lógicamente Conozca Colombia, Viaje Colombia y ProColombia tienen que en este momento empezar a mostrar y a motivar el conocer el país. Vamos a bajarle el ritmo a la vida. Yo pienso que hemos entendido y la gente ha entendido un poco el aceleres en el que teníamos, el cumplir presupuestos, el cumplir metas. Yo pienso que las empresas van a repensar si los seres humanos en esta pandemia nos hemos cuestionado un poco del vivir y los hijos, dentro de ellas mis hijas, me han reclamado en el tiempo y yo creo que tenemos que valorar el tema del tiempo y lógicamente aprender. Creo que aprendimos todos a manejar mejor el presupuesto. Los papás que no mercábamos nos dimos cuenta lo que cuesta muchas veces mercar, aunque a mí me ha gustado ir a mercar, pero entendimos entonces el valor de las cosas y las alternativas para comprar, para bajar costos, porque cuando yo bajo costos en la economía familiar, ese ahorro yo lo convierto en bienestar, es decir, en disfrutar, en disfrutar en viajes, en placeres, en alimentación. Yo creo que también a partir de esta cuarentena la gente cambió en comportamientos, es que descubrió talentos, descubrió las maneras de cocinar, de hacer manualidades, de dictar conferencias. La gente descubrió muchos talentos, de cantar, de aprender a manejar plataformas. Entonces me parece que eso es interesante, pero también tenemos que tener en cuenta que esta sociedad y esta humanidad va a tener problemas mentales. Créanmelo que ya hay personas con problemas mentales, problemas de comportamiento, de estrés, de miedos, de ansiedades, y van a haber muchas muertes no creadas por el COVID-19.
Yo tengo muchos amigos médicos y ellos están aterrados lo vacío que están los hospitales y las clínicas. La gente no está yendo a las clínicas y hay una muerte silenciosa que se ha disparado en los últimos meses porque se perdieron muchos de los controles a enfermedades ya preexistentes antes de la pandemia. Van a haber muchas muertes, no necesariamente por el COVID-19, y hay que tener especial cuidado en este aspecto. Ahora, entramos en esta parte de los protocolos que nos van a pedir entonces a nosotros. Además, los eventos deben evaluarse según su tipo y no según un rígido número total de personas. Y eso es una cosa que tenemos que darle a entender a las autoridades. Todos los eventos son importantes por diversos factores económicos y sociales. Sin embargo, las ferias y eventos de negocios y conocimiento no son comparables con a veces eventos deportivos, conciertos y festivales. Es decir, el gobierno tiene que establecer la diferenciación entre el protocolo y las medidas dependiendo del evento. No nos pueden meter todos en una misma camisa de vara. ¿Qué pretenden los protocolos? ¿Cuál sería nuestra función? El manejo y control del riesgo, crear entornos seguros, mitigar el riesgo de transmisión y lógicamente cada uno de nosotros conocer muy bien las matrices que nos está planteando la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud del gobierno colombiano. ¿Qué es lo primero que nos piden? Distanciamiento social de 1,80 a 2 metros, marcar en el piso o poste las áreas de distanciamiento, o sea, marcar, definir el aforo de espacio, de marcar la capacidad máxima, de marcar, tener la logística de control de aforo para el ingreso y salida, como lo explicaba, tener eventos híbridos con presencialidad y alguna parte de virtualidad para que hayan menos personas en las áreas. Yo puedo decir, este es un evento virtual, este es un evento presencial. Y ojo que esto es muy importante. En la fase 1, el día 0 que empezamos, el porcentaje de aforo era del 15%. A las 4 semanas es del 25%. Es decir, en la fase 1 solamente podríamos tener un 15%. En la fase 2, en las 4 semanas, el 25%. En la fase 3, que es en la que yo creo que estamos, 8 semanas, hay un porcentaje de aforo del 40%. Por eso nos están dejando salir en este momento a las calles y a las empresas. En la fase 4, que son las 12 semanas, está el 50%, que es lo que está pasando en Europa. Y en la fase 5, hablamos de 16 semanas, estamos hablando de que podrá tener aforos del 70%. Esto es importante tenerlo en cuenta para nuestros eventos. Ahora, en la fase 3, ya se nos va a exigir distanciamiento de 1 metro y no de 2 metros. De limpieza, ¿qué nos piden? Personal de limpieza adicional con funciones específicas en desinfección, compra de insumos de desinfección, hay que tener basureras para la disposición de elementos, tapabocas, guantes, hay que tener un centro de acopio para la disposición de esos residuos, hay que tener una disposición final de los residuos de elementos de bioseguridad, hay que tener zonas de lavados de manos, lavamanos portátiles, dispensadores de gel, líquido para limpieza de piel, hay que tener tapetes de desinfección, hay que tener estaciones de control de desinfección, que hoy las vemos en los centros comerciales. Quienes han ido a centros comerciales, por ejemplo, yo ayer estuve en el Tesoro y pasé por 4 zonas, y me estaban poniendo un sticker, que ya les digo cómo está operando. Limpieza permanente de mesones, talanqueras, superficies de contacto, y contratar empresas de desinfección de áreas. Lo que estamos viendo unos señores con unos aparatos que desinfectan, que tienen unas bombas de esparcimiento, pues, de un líquido para desinfectar. ¿Qué elementos nos están pidiendo? Primero, que tenemos que capacitar al personal sobre el uso de los elementos de bioseguridad. Hay que tener tapetes, caretas para protección facial, gafas de protección para salpicadura, tapabocas que hay de diferentes categorías, los lavables, los no lavables, termómetros, dispensadores de gel y dispensadores de jabón.
Hay que incluir en la señalización de protocolos, incluir en el reglamento de expositores hay que incluir el protocolo, lo mismo para los proveedores. Hay que incluir en la reunión de logística de expositores y proveedores este protocolo. Hay que divulgar a los asistentes a través de nuestras redes sociales, páginas web y correos masivos cuáles son los protocolos, y hay que hacer reuniones virtuales, lógicamente, para socializar todo este tema. Y hay que señalizar todos estos protocolos. En la logística, ¿qué tenemos que tener? Crear un sistema de registro. Ayer en el Tesoro, por ejemplo, para evitar que uno tenga que digitar todos los datos, y me pareció interesante, es que usted invita al visitante a que previamente se registre y solamente llegue con un código QR para tener el menor contacto con el área de registro y taquillas. Eso me llamó la atención, y había un sticker, y lógicamente el sticker te demostraba para el resto de los locales comerciales que usted ya había pasado por ese protocolo, aunque me hicieron 4 protocolos. Hay que promover invitaciones virtuales con códigos QR, evitar toda interacción directa con el visitante, etiquetar a las personas que ya tuvieron el control con un sticker, como se los decía, y hay que tener un dispositivo de control personal y supervisores que lógicamente estén velando porque todo se esté cumpliendo. Y hay que tener dispositivos de atención y respuesta para atender cualquier situación asociada a la presencia del síntoma. O sea, si alguien resulta que estaba con una temperatura mayor a la requerida, tiene los síntomas que ya conocemos del COVID, ¿qué hago yo? Entonces hay que tener ese protocolo. Hay que adecuar los espacios en las taquillas, los puestos de registro. Hay que adecuar los espacios para las reuniones, lógicamente, de negocios, para los alimentos, áreas de circulación mínima hay que definirla, hay que tener un número mínimo de puertas de acceso y salida, hay que adecuar los espacios de puntos de control, y lo que yo les decía, que los recintos pues tendrán que tener en cuenta que vamos a ocupar mayores áreas. Deberá garantizarse una buena ventilación, los recintos, y nosotros tendremos que tener sistemas de perifoneo para recordar a la gente: lávese las manos, use el tapabocas, etcétera, etcétera. Y habrá que hacer una adecuación de espacios de aislamiento en caso de que existan algunos brotes o sospechas. Y hay que informar el uso de estos espacios. Para las empresas de montaje, deberán tener aprobado el protocolo de bioseguridad. Todo esto está enmarcado en la norma nacional e internacional. Por eso les advertía que esto era denso. Nos quedan 15 minutos de charla. Era denso, era porque queríamos compartirle todo lo que está en el protocolo internacional de eventos y en el protocolo nacional. Deberán tener un coordinador para velar por el cumplimiento. Estoy hablando de la empresa de montaje. Es decir, usted tendrá que tener si yo soy una empresa de montaje, tengo que tener un coordinador para el control de la bioseguridad. El organizador deberá tener personal de control, se limitará el número de personas según el montaje, deberá existir tiempos para el lavado de por lo menos cada 3 horas, y cada ingreso de las personas que vayan a hacer montajes, en el ingreso tendrán que limpiar materiales, elementos, herramientas cada que entren al recinto. Y lógicamente hay que delimitar bien las zonas de trabajo y de movimiento, y cada empresa de montaje tendrá que tener un botiquín de bioseguridad, es decir, que no me falte el gel, que no me falte el alcohol, que no me falten los tapabocas. Otras medidas: no se les olvide que hay que nombrar y empoderar al supervisor del COVID. Se prohíbe el consumo de alimentos en los stands, deberá ser empacado. En caso de realizarse el servicio a la mesa, se establecerá el número de personas por mesa. Entonces, hoy en los restaurantes que tenían 5 mesas, nos van a poner a 2 o a 3 mesas máximo, y eso mismo tendríamos que hacer nosotros. Se deberá prohibir el uso de celulares al personal que atienda público o prepare alimentos. Todo material que ingrese deberá ser sometido al proceso de desinfección, y se debe evitar saludos con besos, abrazos o manos, generando una política de saludos de la cual debe ser implementada por los expositores, organizadores y asistentes, es decir, a través del perifoneo está recordando esto. Hay una crítica que le hacían al gobierno esta semana, que cómo van a entrar los niños
y no van a entrar los bares y los lugares de esparcimiento cuando los niños pueden ser los mayores portadores, que no hay congruencia en la norma, entonces que es mejor dejar a los niños todavía en sus casas. Eso pues es una discusión que hubo esta semana. Los materiales se pueden mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas, es decir, si viene material del exterior o de otra ciudad, la idea es embodegarlo y dejarlo entre 24 y 72 horas, permitiendo la inactivación del virus. Ojo con las bodegas, o sea, las bodegas tendrían que estar todas en proceso de desinfección permanente y tendríamos que tener una aspersión con hipoclorito de sodio comercial a una disolución del 5.5. Hay que desinfectar micrófonos permanentemente, por eso vemos en las entrevistas que están tapados. Hay que definir sanciones para los que incumplan las medidas. Si usted lo retira del recinto, si lo retira del evento y qué va a hacer con él. Hay que aplicar encuestas para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas. Y lógicamente tener en cuenta qué se hace cuando una persona tiene todos los síntomas y cómo es las líneas habilitadas de la EPS para llevar a esa persona. Eso lo tiene que saber la logística. Y establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible y que sean oportunos y claros. Y se debe utilizar medios de comunicación interno, toda la estrategia comunicacional para los asistentes. Termino estos 10 minutos contándole la industria y su impacto en la sociedad. El impacto mundial de las exposiciones, o sea, solamente las ferias, congresos y convenciones, es de 167.000 millones de euros al año a nivel mundial. Veníamos de un crecimiento exponencial y este era el mejor momento histórico en el impacto de turismo de negocios para Colombia y Medellín. Les voy a contar como experiencia propia. Nunca antes las dos ferias que nosotros teníamos programadas a 2 meses estaban a un 98 y a un 95% a 2 y 3 meses de realización. Es decir, estábamos en el mejor momento del impacto en los negocios. El impacto de la industria de ferias y eventos de negocios y conocimiento en Colombia es responsable de la segunda generación de divisas en el país. O sea, nosotros somos un importante generador de renta. Para ponerles un ejemplo, Feria de las Dos Ruedas puede generar 500 millones de IVA sin tener en cuenta las retenciones. Solamente una feria como estas. Es decir, nosotros generamos y por eso tenemos derecho a exigir que nos escuchen y a ser tenidos en cuenta dentro de todas estas medidas porque nosotros le hemos aportado mucho al crecimiento económico del país. Para el 2007, esta industria generó 10.5 millones de empleos en el mundo. Ojo, 10.5 millones de empleos en el mundo. Y ahora, la importancia de la industria de los eventos cuando regresemos. Las ferias son la vía rápida y necesaria para impulsar la recuperación económica después del COVID. Nosotros tenemos que mostrarnos activos a través de redes y mostrar la importancia que somos. Nosotros somos los que vamos a reconectar a las personas con su entorno. Nosotros somos los que vamos a crear espacios de felicidad y esparcimiento. O sea, esa gente que estuvo encerrado, que estuvimos encerrados 70, 80, 90 días o hasta 6 meses los adultos, los organizadores de eventos vamos a ser claves en generar festivales, ferias, conciertos y eso hay que mostrárselo al gobierno lo importante que somos. Vamos a generar confianza en el relacionamiento social. Somos claves en la reactivación de los eventos que van a programar las alcaldías, las gobernaciones y el gobierno nacional. Y nosotros también hoy día somos claves en la logística que están implementando centros comerciales. Entonces tenemos que hacernos visibles para que nos contraten en logística para esos protocolos de bioseguridad. Es importante defender los presupuestos destinados a los eventos, que no los vayan a desviar. Es decir, la alcaldía de Medellín, la gobernación tenía unos presupuestos para eventos, que no los vayan a desviar, sino que nos los mantengan para este segundo semestre o que nos los conserven para el apoyo a nosotros. Es decir, si esto estaba destinado para los eventos y dinamizamos la economía, entonces que nos aporten
y nos apoyen, y eso desde Asoeventos tenemos que hacer esa tarea. Tenemos que mostrarnos firmes, activos, vivos e importantes para la sociedad. Por eso les pedimos a todos que a través de sus redes sociales mostremos que estamos nosotros en un momento crítico y difícil y que necesitamos que el gobierno nos mire. Hay que tener cuidado. Una pantalla no reemplaza el relacionamiento presencial. La virtualidad es tan solo una herramienta a nuestro objetivo. Si bien yo lo hice una feria virtual, pero no podemos promover las ferias virtuales todo el tiempo, porque las ferias virtuales pueden, si las promovemos, primero, los clientes no van a pagar lo mismo por una feria virtual que una feria presencial. No vamos a monetizar lo mismo en una feria virtual que en una feria presencial. Y yo aplaudo a quienes hoy día le están ofreciendo a sus clientes de alguna manera la virtualidad, pero desaplaudo si lo consideramos como algo que se va a quedar, porque sería como motivar algo que no nos va a generar. Entonces, ojo, que tenemos que tener mucho cuidado. Usted jamás va a monetizar lo mismo en publicidad. Usted jamás va a ofrecerle a los clientes la experiencia de la presencialidad. Entonces, tengamos mucho cuidado con la promoción y tenemos que, de la virtualidad, tenemos que proponerlo hoy como una herramienta alternativa y, como bien algunos expertos lo han dicho, como una realización de eventos híbridos al futuro. Si pagábamos un conferencista 5.000, 6.000 euros para que viniera a Colombia en clase ejecutiva, en un hotel 5 estrellas, invitándolo a parrandear a un restaurante, pues señor, hoy le vamos a pagar 2.000 euros y lo hacemos a través de la virtualidad, como esta plataforma que hoy gentilmente nos está ofreciendo la agencia Metanol. Muchas gracias y quiero dejarles este mensaje. Estamos en un momento extraordinario para hacer cosas extraordinarias. Por favor, no se queden quietos. Nosotros somos muy importantes y hemos construido empresas que no las podemos acabar en 2 meses. Yo les pido mesura, tranquilidad, les pido que no se desesperen a los empresarios de la industria de los eventos, que actúen con la razón, con el corazón, pero especialmente con la razón, que no se dejen llevar por impulsos. Este es un momento extraordinario para prepararnos en esta batalla que estamos librando, porque viene una guerra, y la guerra es que cuando vamos a salir con toda. Y yo los invito a que seamos positivos y constructivos, que nos preparemos, que preparemos esas armas, esas herramientas para esa guerra que se nos viene, que es la guerra de enfrentarnos a un mundo comercial que va a estar ávido de conectarse. Es un momento diferente para hacer cosas diferentes. Los optimistas son los que cambian el mundo. Por favor, no se desesperen, busquen amigos, conéctense, desahóguense, compartan sus dolores, sus dificultades, no se encierren, seamos optimistas. Esto algún día va a terminar. Las pandemias ya han existido en el mundo. Las pandemias ya han existido y se han terminado, pero también tenemos nosotros que ser responsables y no relajarnos, mantener las medidas del autocuidado y cuidar a nuestros seres queridos. Si naciste para volar, no te puedes conformar con andar. Si usted tiene una empresa que ha sido exitosa, pues no la ponga a andar, póngala a volar. Nosotros hemos hecho eventos muy exitosos y esta ciudad es hermosa y aquí hay gente maravillosa y eso no lo podemos nosotros perder en este momento de crisis. Gracias a todos los que estuvieron conectados, exactamente 1:30 cumpliendo el horario. Espero nos dejen comentarios si esta conferencia les gustó. Desde Asoeventos vamos a manejar una conferencia de contar toda la normatividad de la cual podemos beneficiarnos, todo lo que ha surgido a través de toda esta reglamentación y en qué nos afecta y en qué nos beneficia. Un abrazo a todos en nombre de Prisma Gestión Empresarial, la empresa que represento, de mi equipo de trabajo.
un agradecimiento a Sueventos por este espacio de construcción. Afílense a Sueventos los que no están afiliados. Aquí estamos simplemente trabajando por el gremio, a la junta directiva y a la agencia Metalón. Un abrazo y nos vemos en una oportunidad. Guillermo Pajón, con gusto.